Muy buenas tardes, es un honor para mí poderles dar la bienvenida a este webinar como parte de Ready. Hoy tenemos el privilegio de contar con un profesional cuya trayectoria representa la integración perfecta entre la investigación educativa, la innovación pedagógica y la práctica docente comprometida con el aprendizaje significativo. Nuestro expositor es licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Matemáticas y Física por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Didáctica de la Matemática para Secundaria y Bachillerato por la Universidad Internacional de La Rioja. Con más de 12 años de experiencia docente en la Unidad Educativa Particular Lev Vygotsky, actualmente dirige el Departamento de Investigación, Evaluación e Innovación Educativa, desde donde lidera la transformación pedagógica fundamentada en evidencia, evaluación formativa y diseño innovador de experiencias de aprendizaje. Su perfil combina el liderazgo educativo con la práctica en el aula, ejerciendo como profesor de matemática, estadística e investigación en educación secundaria y bachillerato. Su experiencia como subdirector de básica superior le ha permitido construir puentes efectivos entre la gestión educativa y la realidad del aula. Como capacitador independiente certificado por el Ministerio de Trabajo del Ecuador y autor de múltiples publicaciones académicas y textos escolares, su trabajo representa un modelo de integración entre investigación, evaluación y práctica docente al servicio del aprendizaje profundo y significativo. Sin más preámbulos, le doy paso a nuestro invitado, Jonathan Castro. Muchas gracias, Tania. Bueno, quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo. Sé que están conectados desde muchos lugares y bueno, nos gustaría saber desde dónde nos están viendo. Permítame compartirles la pantalla. Es algo que no hacía desde pandemia, más o menos. Ahora sí. Tania o Alfredo, ¿me confirman si es que ya se ve? Ahí estamos, ¿cierto? Sí. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la retroalimentación. Es un tema que no le damos suficiente importancia, pero creo que es uno de los puntos más importantes respecto al aprendizaje. Y la idea es pasar hoy desde la calificación inerte a la que estamos acostumbrados a intentar generar un verdadero aprendizaje profundo. Y bueno, quiero empezar preguntándoles algunas cosas. ¿Será lo mismo evaluar que calificar? A veces nosotros damos muchísima más importancia a la calificación, es decir, a una nota o a una letra o a un número que a la misma evaluación. Y a la retroalimentación la dejamos de lado. Pensamos que la retroalimentación solamente es cuando para aquellos profes que tienen tiempo, para aquellos profes que tienen pocos estudiantes o para aquellas escuelas en las que las cosas se hacen diferente. Pero la retroalimentación para mí es un trabajo en el presente sobre lo que el estudiante hizo en el pasado para diseñar el futuro del estudiante. Y entonces en ese recorrido, bueno, nosotros trabajamos con pedagogía conceptual acá y voy a ser muy pedagogo conceptual esta vez y voy a trabajar en 3 fases. La primera fase, la fase afectiva, donde voy a explicar el porqué de esto y voy a tratar de sacarles de su zona de confort. Luego tenemos una fase cognitiva. Vamos a ver realmente qué es el feedback efectivo, la retroalimentación efectiva y algunos datos interesantes sobre esto. Y al final, creo que es lo más importante, lo que usted se va a llevar esta tarde es cómo efectuar este feedback efectivo, la retroalimentación efectiva y algunas herramientas que podemos trabajar ahí. Entonces, quiero empezar por algunas cosas. Quiero comentarles que hay 4 prácticas o creencias que dañan nuestro trabajo como profesores. Y el primero tiene que ver con el conocimiento inerte o el fantasma del conocimiento inerte. Y este conocimiento inerte es del archienemigo del aprendizaje profundo. Y estos términos salen del libro de Enseñar Distinto de Melina Furman. Y bueno, ella dice que hay conocimiento que no tiene vida, que está ahí pero no entendemos, que recordamos superficialmente o simplemente alguna vez escuchamos eso y que nos suena pero que realmente no podemos usarlo. Y un ejemplo de eso es no sé, ¿qué es la mitosis? O sea, si a mí me dicen qué es la mitosis, sé que es la división de la célula, ¿cómo lo utilizo? No la utilizo. Para mí tal vez ese puede ser un conocimiento inerte. Y gran parte de lo que nosotros enseñamos se convierte en este conocimiento inerte
que a veces solamente recordamos para aprobar el examen, para que funcione una calificación. Hace unas 2 semanas estábamos en el colegio donde trabajo en exámenes y yo les decía a los chicos, chicos, pero esto estudiaron ustedes para mi examen. Y la respuesta de los estudiantes era, profe, pero es que estudié solo para el examen y ya me olvidé. Ese es el conocimiento inerte. Y este conocimiento inerte eh, es como este iceberg donde solamente la parte de arriba nos dice, sí, aprobó el examen, pero la parte de abajo, lo que realmente importa, es cuando ellos no pueden utilizar el conocimiento. O también este conocimiento inerte es como un castillo de naipes. Empezamos a construir, a construir, a construir, y cuando solamente se mueve apenas la mesa, todo se va abajo, porque realmente no tiene una utilidad. Luego tenemos la segunda práctica o creencia que daña nuestro trabajo como maestros, y es esto de la ilusión de la huella. Y a veces que pensamos que explicar bonito o dar una clase magistral o la mejor clase del mundo implica que va a haber un aprendizaje profundo. Quiero que escuche algo. Ni el mejor profesor del mundo, ni la mejor didáctica, ni los mejores recursos, ni la mejor tecnología garantiza que el estudiante va a aprender. A veces nosotros confundimos en que, bueno, doy la clase ya por inconsciencia, el estudiante va a aprender. Pero un acto es el que hace el estudiante para recibir ese aprendizaje y otra cosa es lo que el profesor hace para que el estudiante reciba ese aprendizaje. Son dos trabajos distintos, son dos formas distintas de ver el aprendizaje. Y yo como profesor puedo hacer muchas cosas, pero si el estudiante no tiene la predisposición y yo no hago que el estudiante tenga la predisposición y las herramientas para que asimile, no va a funcionar. Y entonces, cuando usted se ha ido a la playa y da unos pasos en la arena, viene una ola y puede ser una ola muy sutil. Viene y se fue la huella. Y eso pasa con nuestros estudiantes. No necesariamente nuestra explicación clara y bonita va a dejar una huella en el estudiante. Lo que realmente deja la huella en el estudiante es una retroalimentación, es esos diálogos que tenemos con el estudiante que van a permanecer aun cuando ya el estudiante salga del aula. Y luego he juntado dos. Los unos son zombies en el aula y el otro es el efecto de la calificación. Y quiero empezar por esto del efecto zombie. Un estudiante se convierte en zombie cuando hace lo mismo solo para cumplir. Tengo una compañera de trabajo que dice, ellos hacen el cumplimiento. Yo cumplo y usted miente con la calificación. Y entonces los chicos dicen, ok, se pasa con 7, entonces saqué el 7 y para mí es suficiente. Y esto es porque el sistema educativo nos exige a nosotros que pongamos calificaciones, que pongamos notas, que pongamos letras o simplemente que aseguremos el pase del año del estudiante. Philippe Perremont decía que hay algo que se llama el oficio del alumno, que simplemente sentarse y hacer lo que el profesor dice para que el profesor piense que estoy haciendo bien y tener una buena calificación. Pero esto de ser zombies en el aula se rompe cuando hay un estudiante, a veces el inquieto, a veces al que tenemos que llamarle la atención y nos dice, profe, ¿y esto para qué nos sirve? Y hay profesores que dicen, bueno, esto te sirve para pasar el año. Cuando el estudiante no tiene una respuesta real de para qué me sirve esto, entonces ese aprendizaje no funciona. No hay realmente un aprendizaje. Y luego también tenemos la parte del efecto de la calificación. Y tiene que ver con que a veces las notas anulan los comentarios. Y usted puede ver aquí, es una representación de lo que se hace en las retroalimentaciones o en las devoluciones que hacemos como profesores. A veces solamente ponemos un bien hecho o explica más o revisa la coherencia o a veces, Alfredo, no sé si puedes hacerle lo más grande que puedas de la pantalla de la presentación, al menos esta partecita, gracias. Encontré estos sellos, gracias, y dice, miren,
Eres una vergüenza para tu familia y firma el profesor Santiago Cabrera Morelos. Son sellos reales. Hay otro que decía, bueno, no era tan denigrante y decía, ¿qué pasó con la ortografía? Y hay otro que dice, debes mejorar, profe Lorena. Y estas formas de calificar, aunque parezcan bonito y usted encuentra en internet que le venden estos sellos graciosos y todo, si es que no tiene una buena finalidad, no sirven para nada. Butler y Nissan hicieron un estudio y ellos notaron que cuando los profesores ponían una nota, es decir, un número o una letra acompañado del comentario, los estudiantes se fijaban solamente en la nota. No les importaba lo que usted ponía de comentario, era la nota. Si es que solamente se ponía la nota, lo que hacemos normalmente nosotros, los estudiantes se sentían etiquetados y empezaban a comparar con un estándar. Si el mínimo para calificar es del 70% o el 7, entonces comparan con el 7. Ah, saqué más de 7. Me faltó un poquito para sacar 7. Saqué menos de 7. Saqué 7 y con eso estoy bien. Pero lo importante es esto, que en este estudio de Butler y Nissan, cuando los profesores ponían solamente comentarios, vieron que había el 30% más de posibilidades de mejorar los estudiantes y que realmente lean lo que el profesor le estaba poniendo. Melina Furman dice que la evaluación a veces se parece a un juego de dianas, de tirar al blanco. Y la calificación nos indica qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la meta. No sé desde donde usted nos ve, pero aquí en el Ecuador nosotros tenemos un juego típico que es el de la gallinita ciega. Entonces a los niños nos vendaban los ojos, nos daban vueltas, escondían algún objeto y empezábamos a buscar. Y las otras personas nos decían, frío, frío, caliente, caliente, tibio, tibio, ya te estás quemando. Y la calificación para los estudiantes es eso. Si sacan un 7, es que están ahí, calientes. Si sacan un 10, es que ya encontraron y lo consiguieron. Si sacan un 2, un 3, es que están fríos. Pero esa calificación no nos dice realmente qué es lo que está pasando. Y a veces nosotros empeñamos tiempo en dar retroalimentaciones, en dar devoluciones, y a veces no funcionan. ¿Por qué? Porque no les estamos haciendo bien. Wiggin dice que la valoración es diferente a la devolución, y una valoración es una calificación, la nota con la que nosotros ponemos normalmente. O simplemente tal vez un muy bien, mejóralo, hazlo mejor. Pero la devolución tiene que ver con el feedback efectivo, con la retroalimentación efectiva. Y realmente esto quiere decir que yo como profesor puedo indicarle al estudiante en qué se equivocó y cómo puede corregir. El 85% de devoluciones normalmente son de un bajo nivel de guía, es decir, que solamente te dicen comentarios, pero no te orientan a que tú puedas hacer algo más que eso. Solamente el 15% de comentarios ofrecen pistas para mejorar. Y entonces pensemos cómo estamos nosotros haciendo nuestra práctica. ¿Estamos orientándoles a los estudiantes o simplemente estamos diciendo comentarios vacíos que sí nos hacen perder tiempo, pero y que al estudiante realmente no le ayudan para nada? Pero vamos a entrar ya a la parte medular. ¿Qué es la retroalimentación efectiva? Vamos a ver la anatomía de la retroalimentación. A nosotros nos gusta usar este tipo de organizadores, es un mentefacto conceptual porque aquí podemos poner mucha información. Y entonces, decimos que primero la retroalimentación efectiva es parte del componente para el aprendizaje. Y es distinto a tener un componente o la evaluación del aprendizaje. Y resulta que cuando yo evalúo el aprendizaje o la evaluación del aprendizaje, simplemente doy una calificación. No me importa nada más, me importa el producto. Pero cuando yo hago evaluación para el aprendizaje, es un proceso sostenido y constante que me va a permitir que el estudiante entienda lo que está fallando, pueda hacer procesos metacognitivos y tome decisiones para mejorar. De ahí que yo les decía, la retroalimentación es un trabajo en el presente sobre lo que hicieron en el pasado para diseñar el futuro.
El feedback efectivo no es solamente dar una calificación, porque la calificación es dar un juicio sobre algo que pasó en el pasado. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Un 7? ¿Un 2? ¿Un 10? La calificación identifica el resultado final sin importar lo que pasó con el estudiante, sin importar tal vez que ese estudiante ese día no fue desayunando, sin importar que sus papás se están divorciando, sin importar que su papá le llamó la atención en la mañana y a pesar de eso le dijo, hijo, te amo y quiero que vayas bien en el examen. Eso no toma en cuenta la calificación. Pero también la calificación es una práctica normativa. ¿Por qué? Porque desde arriba el sistema nos dice, tienes que poner una calificación para ver si es que pasa o no pasa. Muchas veces la calificación se entrega de manera muy retrasada, ya cuando casi todo está perdido y el estudiante no tiene chance de mejorar. Y lo peor de todo esto es que la calificación puede socavar la motivación del estudiante y le hace pensar que él es un 7 o que él es un 4 o que él es siempre un 10. Pero ¿qué pasa con el feedback efectivo? Es parte de esto de la calificación, pero no es toda la calificación. Algunas de las características son que, primero, el feedback efectivo es un potencializador del aprendizaje. Siempre va a permitir o va a motivar a que el estudiante siga aprendiendo más. Y al final, el fin último es que el estudiante pueda encontrar estas habilidades de autorregulación. La retroalimentación, el feedback efectivo, nos permite identificar las fortalezas que tiene el estudiante y cómo puede mejorar aquellas cosas que todavía le cuesta. El feedback efectivo se basa en unos estándares, en unos criterios, en objetivos de aprendizaje que se plantea el estudiante, el profesor, son socializados con el estudiante y entonces a partir de eso el estudiante dice, ok, yo tengo que llegar acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí es cuando entra en juego el profesor. Este feedback efectivo también es entregado de forma oportuna, de forma que puedan hacerse algunas correcciones de manera inmediata. Pero finalmente fomenta la motivación intrínseca y la mentalidad de crecimiento. Es lo que nosotros conocemos como el andamiaje. Es decir, que el feedback efectivo, primero, no da las respuestas correctas, pero sí ofrece pistas de cómo el estudiante puede llegar a conseguir esas respuestas o el camino correcto. ¿Y cómo se clasifica el feedback efectivo? Hay un montón de criterios. Tal vez por la función o el propósito, tenemos el feedback formativo. Este se da durante el proceso de aprendizaje y el objetivo es que los estudiantes mejoren su trabajo antes de la evaluación final. El feedback sumativo es ya cuando la tarea se completó y da una información sobre el desempeño pasado. Y normalmente este es el que se debería utilizar para dar un juicio valorativo o una calificación final, pero no sería el único. También tenemos el feedback por pares, es decir, cuando los estudiantes son capaces de darse retroalimentación, de colaborar y motivar al otro estudiante, resaltando aquellas cosas, las fortalezas y viendo qué cosas pueden mejorar los demás. Y tenemos el autofeedback, es decir, cómo yo puedo darme una retroalimentación, cómo yo puedo reflexionar sobre mi viaje de aprendizaje, qué puedo hacer para mejorar, monitorear y la siguiente vez conseguir estos objetivos de aprendizaje. Si nos fijamos según el enfoque o el nivel, tenemos el task feedback, que es el feedback sobre la tarea. Es decir, yo me centro solamente en la tarea y veo si es que es correcto o incorrecto, si es que tiene profundidad o la calidad del trabajo. No necesito más información, sino solamente ver el trabajo que dio el estudiante y tengo que ver realmente la pulcritud y el formato. Pero hay el feedback sobre el procesamiento de la tarea, o el processing feedback. En cambio, tengo que ver en los estudiantes cómo ellos abordaron la tarea. Tengo que analizar la relación entre lo que ellos hicieron y la calidad de su desempeño. Tengo que analizar las posibles estrategias que ellos tuvieron, qué cosas pueden cambiar, si hay alguna estrategia que pueden mejorar. Luego tenemos el feedback de autorregulación. Esta vez es simplemente para ver cómo el estudiante monitorea y controla su aprendizaje.
dice qué es lo que le funcionó, qué es lo que no le funcionó, qué cosas o prácticas le dan confianza, qué cosas le hacen sentir inseguro, bajo qué condiciones él puede rendir mejor. Y luego tenemos el feedback sobre el estudiante, pero como persona. Y aquí voy a dar comentarios personales. Si es que un estudiante es un buen compañero bajo ciertos criterios, tiene que ver más con la parte afectiva del estudiante, con esos componentes afectivos, la parte social. Y hay tipos de comparación. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, el feedback referenciado a criterios, donde yo pongo los estándares o metas donde el estudiante tiene que alcanzar y en función de eso voy evaluando y doy los posibles caminos o alternativas. Tenemos el feedback autorreferenciado, donde comparo mi trabajo actual con lo que yo hice antes. No siempre voy a presentar un mismo trabajo. Puedo evolucionar o puedo ir retrocediendo. El estudiante tiene que ser capaz de saber si es que está avanzando o está retrocediendo, y no solamente el profesor. Y tenemos el feedback normativo. Entonces, ahí es cuando yo comparo el desempeño de un estudiante con el resto del grupo. Así que son diferentes formas que yo tengo para poder evaluar. Y según la forma en la que yo voy a entregar el feedback, tenemos feedback oral. Entonces, a veces yo puedo decirle al chico, ven, mira, siéntate conmigo, mira esto que hiciste, explícame. ¿Y qué tal si hacías esto? ¿Por qué hiciste eso? ¿Tienes otro camino? Tenemos el típico feedback escrito, ¿no es cierto? Donde ponemos todas unas líneas en el trabajo que nos presentan. O también puedo tener un feedback visual demostrativo, donde yo le puedo mostrar al estudiante cómo se podría ver un trabajo con un buen estándar. ¿Ok? Ahora quiero compartirles un poco lo que hicimos desde el año anterior en el Vygotsky donde trabajo. Hicimos un estudio y el estudio era ver cuál era el impacto de la retroalimentación en los estudiantes. Y entonces nosotros teníamos 398 estudiantes desde octavo de básica, 12 años, hasta tercero de bachillerato, 17, 18 años. Y les tomamos en el examen final, el último examen del año lectivo anterior. Era examen de estadística. Y por ahí ya estábamos mal, porque a algunos no les gustaba la estadística. Así que, ¿cuál fue el procedimiento? Eran 10 preguntas, solo 10 preguntas, divididas en los 5 niveles de complejidad de carga cognitiva según Marzano y Kendall. Eran en Moodle, ¿no es cierto?, la plataforma Moodle, y los estudiantes tenían que hacer esto. En 60 minutos se sentaban frente a su computador y daban el primer examen. Respondían las 10 preguntas. Al finalizar, se veían obligados a leer una retroalimentación inmediata. Y había una retroalimentación para cada respuesta correcta y para cada respuesta incorrecta. Pero no les decíamos, te equivocaste. Les decíamos, ¿qué tal si pasara esto? ¿Acaso pensaste esto? ¿Qué pasaría si tomas en cuenta esto para tu respuesta? Nunca les dijimos, estás bien o estás mal, o tienes que volver a hacerlo. No, eran preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Y luego vino la tercera parte, otra vez del examen. Esta vez lo hicimos con las mismas 10 preguntas. Era de forma inmediata. Y entonces, nosotros podemos ver que en el primer examen, el promedio de calificaciones era 7.4 y en el segundo examen fue 8.3. Mejoraron. Pero no nos quedamos ahí, así que empezamos a hacer pruebas estadísticas. Y nos dio la prueba T un valor de menos 12.25, un valor altísimo. La diferencia entre el primer examen y el segundo examen era alto. Y el signo negativo nos decía simplemente que en el segundo intento les fue mejor. Y esto fue solamente mediado por el feedback. Ahora, nosotros también identificamos que esto era un catalizador para el pensamiento complejo. Funcionaba mejor donde realmente nos importaba, en las habilidades de orden superior, en las de evaluación, aplicación, análisis. Y realmente donde vimos que despuntó el feedback fue aquí, en aplicación, donde los estudiantes les dábamos el conocimiento y ellos eran capaces de hacer algo más con ese conocimiento. Ya no se quedaba solamente en unas notas en un cuaderno o en actividades ahí en clase.
Ellos ya eran capaces de trasladar lo que entendían en clases, pasar a contextos reales. Y también nos dijimos, bueno, tal vez qué pasó con el tiempo. Resulta que el tiempo que emplearon en el primer intento era casi el mismo que emplearon en el segundo intento. Es decir, que en el segundo intento tampoco adivinaron y ni siquiera se fijaron en lo que pasaba en el primero, sino en la retroalimentación. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esos resultados? Así que aquí estuvo el reto. Teníamos que atacar a las habilidades superiores de pensamiento. Y entonces, por ejemplo, vemos que en la parte de análisis y utilización o aplicación, como lo llama Marzano y Kendall, se pueden generar hipótesis, se pueden resolver problemas ya en nuevas condiciones. No sé cuántos de ustedes son casi de mi edad y teníamos, bueno, yo veía el Chavo y en una clase, ¿no es cierto? Nos decían, veíamos el capítulo y le decía, a ver, si yo tengo 5 manos, 5 peras en una mano y me como 2, ¿cuántas me quedan? Y por ahí levantaba el índice, pero es que profesor, yo me sé ese con manzanas. Y eso pasa en clases. Les explicamos de una forma y cuando les cambiamos de color, de tipo de letra, de datos, fallamos. Ya no pueden hacer los chicos. Entonces, el feedback efectivo sí permite hacer esto de generar hipótesis y buscar formas de aplicar en otros contextos. Analía dice, una forma de retroalimentación pueden ser las rúbricas. Sí, pero es una herramienta, pero no solamente la rúbrica. Yo tengo que hacer algo más con la rúbrica. Y luego vamos a ver ya en la tercera y última parte, vamos a ver cosas específicas de cómo podemos nosotros aplicar la retroalimentación. Y luego teníamos el siguiente nivel, el nivel 5, que es de la metacognición. Y veíamos que el feedback efectivo entrena al estudiante para monitorear su claridad y precisión. Es decir, el estudiante es capaz de monitorear cómo piensa, cómo entiende las cosas y cómo hace las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros damos feedback efectivo, el estudiante es capaz de decir, ok, a mí me sirve mejor cuando yo hago un resumen. No, a mí me sirve mejor cuando yo subrayo, cuando hago un diagrama. Yo para estudiar tengo que estar acostado con los pies hacia arriba porque me concentro mejor. Esos simples detalles hacen que el estudiante sea consciente de sus procesos. O que digan, miren, yo cuando estoy concentrado debo tener algo en las manos o debo estar mordiendo algo. Y entonces vemos a estudiantes que tienen los esferos, las puntas de esferos todas mordidas, porque necesitan esas situaciones. Tal vez no son conscientes, pero el feedback efectivo le hace que el estudiante sea consciente. Y al final tenemos el último, que es el autosistema o el self-system, y hace que el alumno confíe que puede mejorar su comprensión con esfuerzo. Yo no sé cuántos de ustedes han topado con estudiantes que dicen, no, profe, es que yo soy pésimo en matemática. No, es que a mí no me gusta. Es porque esta parte del autosistema no lo tienen desarrollado. ¿Por qué? Porque siempre se le catalogó a este estudiante como un estudiante de 6, como este estudiante vago que no presenta las tareas, como este estudiante que siempre presenta al último, que se olvida las cosas. Pero cuando reforzamos las cosas importantes, las cosas que podemos valorar en ellos y les damos pistas para que continúen, entonces estos estudiantes empiezan a tener confianza, automotivación y autoexigencia. Y esto pasó el año anterior, en julio del año anterior. Y este año terminamos hace como 2 semanas los exámenes del primer trimestre, de medio año. Y yo le decía a la vicerrectora, le decía, mire, tengo otra idea loca. Me dijo, ¿cuál es? Le dije, quiero repetir el experimento, pero voy a cambiar las cosas. Y quiero contarles qué es lo que cambié. Voy a dejar de compartir. ¿Dónde está? Aquí. Cancelar. Ahí sí ya me tomaron la lección, déjenme ver. Aquí está. Ok, ahora sí. Entonces quiero contarles qué es lo que hicimos este año. Tomé 10 preguntas. Y tenían 10 preguntas que tenían que contestar los estudiantes. De estadística igual. Y al final tenían, en otra sección, habían 3 preguntas. Preguntas reflexivas y metacognitivas. Y les decía, ¿qué tan seguro te sientes
con algún tema. ¿Serías capaz de poder explicar esto a otro compañero? ¿Cómo te aseguras de que entendiste este tema que te expliqué? Eran preguntas de ese tipo y respondían del 1 al 5. 5 era como que sí estoy muy seguro y 1 no tanto. Enviaban eso a un formulario y después les aparecía toda la retroalimentación, pregunta por pregunta. Nunca les decía estás bien o estás mal. Nuevamente. ¿Y qué pasa si es que cambiamos esto? ¿Te has fijado que crees que esto es la forma? Y eran así todas las preguntas. Y al final había una contraseña que tenían que los chicos descifrar. Y la contraseña era, esta es la contraseña del segundo examen. Y fueron al segundo examen. Pero a diferencia de nuestro primer experimento, esta vez tenían 10 preguntas diferentes, completamente diferentes, del mismo nivel de complejidad. Y respondieron. A los primeros análisis que hicimos, resulta que darles feedback efectivo funciona. Los chicos dijeron, sí, profe, ya el segundo examen me pareció más fácil. No, el segundo examen estaba facilísimo. Ya me acordé. Con las pistas que nos dio, yo me acordé. Y es que nosotros pensamos que un examen tiene que ser algo para tirar a matar al estudiante, para comprobar que yo como profesor soy el dueño, amo y señor de la materia y que nadie puede saber más que yo. Pero si yo como profesor digo, ok, les voy a poner una situación, les voy a dar las pistas para que resuelvan la situación, les estamos preparando para lo que se viene. A veces podemos fallar y a veces la vida nos da una segunda oportunidad. Pero si nosotros no somos capaces de entender los errores, ver qué cosas puedo mejorar, lo que hice bien, lo que hice mal, lo que me funcionó, lo que no me funcionó, entonces ahí es cuando fallamos como sistema educativo. Pero ahora quiero invitarles a ver qué hacemos con todo esto y cómo lo ponemos en práctica. Y creo que es la parte más bonita de todo esto. Entonces, ahí estamos. Muy bien. Todos me van a decir, bueno, Jonathan, esto suena muy bien, pero ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Tengo 30 estudiantes en el aula y ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué cosas sencillas puedo empezar a hacer? Y quiero decirles algo. Creo que todos ahora sabemos cómo funciona Waze o Google Maps o los mapas de Apple, ¿no es cierto? Y quiero contarles algo que me pasó hace no mucho tiempo. Yo puse una dirección en el Waze y me dio por una dirección. Y yo seguía. Y había una entrada que me decía, gira a la derecha. Y yo dije, no, yo sé por dónde hay que ir. Y fui largo. Y entonces escuchamos una vocecita que dice, recalculando, recalculando, recalculando. Y solamente le falta a esa voz decir, Jonathan, te dije que gires a la derecha, pero como no me hiciste caso, déjame ver el siguiente paso. Ya, 2 cuadras más allá, ahora sí gira a la derecha. Y si es que yo soy tan terco y no giro esa vez a la derecha, me paso. Y el Waze o el GPS no me va a decir, Jonathan, pero eres inútil manejando, no sirves para manejar. Te dije que gires 2 veces a la derecha y no lo hiciste. Por favor, hazme caso, esta vez gira a la derecha. El Waze nunca nos dice eso. Nos dice, recalculando. A la siguiente salida, toma a la derecha. No importa cuántas veces nosotros nos equivoquemos. Nunca Waze o Google Maps nos va a insultar. Y eso es como funciona una retroalimentación. Nunca nos va a hacer sentir mal, aunque debería hacernos porque a veces somos necios. Pero, ¿qué pasa con la retroalimentación? El feedback como GPS me dice dónde está el estudiante, me dice hacia dónde tiene que ir, dónde quiero que llegue yo como profesor, y le va diciendo cuál es el siguiente paso. Luis Martín justamente dice que el feedback efectivo entrega a los estudiantes la información sobre su desempeño e indicaciones cómo ir mejorando para identificar acciones para alcanzar objetivos de aprendizaje desde donde se encuentra. Cuando usted pone el GPS, sabe dónde está, sabe a dónde tiene que llegar, pero tal vez no sabe qué es lo que va a pasar en el camino. Y el GPS nos va guiando. Y un buen profesor que da un buen feedback sabe dónde está cada estudiante, sabe dónde quiere llevarle y va dando las indicaciones a lo largo del camino. Una calificación
solo es una foto del pasado y queda como foto. Pero el feedback efectivo es ese sistema de navegación continuo y activo y afectivo. Ahora, um, primera forma de dar el feedback efectivo. Y esto no le va a servir solamente para con sus estudiantes. Créame que si es que tiene esposo o esposa, enamorado o enamorada, le va a servir para solucionar muchos conflictos. Y se llama la escalera de la retroalimentación. Y está difundida por Daniel Wilson y está en una página que se llama Project Zero, Proyecto Cero de Harvard. Entonces, si puede, ingrese. Hay un montón de cosas por hacer ahí con los estudiantes. Y esta escalera tiene 4 peldaños. Observo, valoro, me pregunto y sugiero. Y voy a empezar con una pelea típica en la casa. ¿Ok? No sé, es fin de semana, todos nos despertamos tarde y una torre de platos en el lavaplatos. Y normalmente, ¿qué es lo que pasa? Baja la esposa y dice, pero no has lavado los platos y yo te dije, y está toda la semana así, es que siempre es lo mismo contigo, ya estoy cansado. ¿Sí? Esa es una forma. Pero si aplicamos, por ejemplo, feedback efectivo, podríamos decir, observo, veo que están los platos en el lavaplatos, en el fregadero, y que no y que están sucios. ¿Ok? Valoro. Entre todo eso, busca algo bueno debe tener la otra persona. Sé que te esfuerzas mucho, sé que tienes muchas cosas que hacer y aprecio eso. Tal vez, y vamos a la siguiente parte. Me pregunto, ¿qué tal si es momento de reorganizar tus prioridades y te das un tiempo para que puedas lavar? Y vamos a una sugerencia, una pista para la acción. ¿Te parece si empiezas lavando lo más pequeño y te ayudo? Y con eso créanme que no va a tener más problemas. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo aplicamos eso en clase? Y ahí viene lo difícil. Primero, tenemos que observar. Y observar es describir sin juzgar. La semana anterior tuvimos un proyectazo con los chicos acá en el colegio y teníamos una hojita que tenían que presentarnos. Tenían que formar sus empresas. Niños de 5, de 6 años formando empresas. Solamente quiero que se piensen en eso. Y tenían que presentarnos un business canvas, una hoja con el resumen de su empresa. Nombre, cuál era su propósito, la misión, un eslogan, los clientes. Y había niños que dibujaban circulitos y palitos. Y las profes me decían, Jonathan, ¿cómo les evaluamos? Si solamente saben dibujar bolitas y palitos. Decía, bueno, déjenle que dibujen. Y ahí viene la primera parte, la de observar. Solamente describir sin juzgar, porque esto nos permite entender lo que el estudiante quiso poner. Para nosotros pueden ser bolitas y palitos, pero para el estudiante pueden ser miles de personas a las que su empresa iba a solucionar un problema. Cuando nosotros solamente observamos, tal vez intentamos ponernos en los pies del estudiante y saber qué es lo que estaba pensando, qué es lo que quiso poner. ¿O no les ha pasado a ustedes que se ponen en un problema o en un ejercicio, en una prueba, una pregunta que ni usted mismo entiende lo que quería? Y el estudiante dice, profe, ¿y qué hago? Pero ahí está, lea. No, pero es que quiero que me diga qué hago. Porque tal vez lo que yo le pido es diferente a lo que el estudiante entendió. Por eso es importante esta primera fase de observar sin juzgar. Segundo, tenemos que valorar. ¿Qué considero yo de lo que él me presentó que está bien hecho? Y que sea interesante. Y esto va a permitir tener un clima emocional estable. No todo tiene que decirle, estás mal, no pudiste hacer bien, mira cómo está hecho, mira las faltas de ortografía, mira cómo no hiciste con el esfero rojo. No, hay que valorar. Todos tenemos algo que podemos valorar. Incluso esos bolitas y palitos que ponían los niños, mira qué redondito que haces los circulitos. Y cuando yo valoro, entonces tengo que buscar elogios para el trabajo. No necesito elogiarle a la persona, porque estoy evaluando el trabajo. Y también necesitamos, o más bien, a través de eso,
nos permite validar que algunos aspectos del trabajo sí se lograron. No todo lo que nos presentan los estudiantes es malo. Hay que algo valorar. Luego, el tercer peldaño es el me pregunto. Hacer visible el pensamiento. Y entonces aquí yo puedo mencionar de forma indirecta cosas que puedo mejorar. Entonces yo le puedo decir, a ver, yo me pregunto si este último párrafo, ¿cómo quedaría al inicio? O, ¿qué tal si en lugar de poner este símbolo acá, tomas en cuenta lo que te estaba contando de acá el problema? ¿Qué tal si en lugar de multiplicar, de sumar muchas veces, buscas otra operación que sea mucho más fácil? ¿Qué tal si en lugar de escribir palabras en mayúsculas y minúsculas, hacemos que todo se vea más bonito en una oración? Y tenemos que ahí preguntar por cosas que se podrían haber hecho distinto y las razones, para que también los estudiantes sean capaces de explicarnos lo que hicieron, lo que estaban pensando y cómo lo hicieron. Entonces dije, a ver, mira, yo veo que tú hiciste aquí. ¿Quieres explicarme cómo lo hiciste? ¿O por qué pusiste esto? A ver, ¿qué te dice acá el problema? Mira qué es lo que pusiste acá. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, creo yo que una parte interesantísimo o esencial del feedback efectivo son las preguntas. Hacer buenas preguntas. Y el maestro tiene que ser un maestro en el arte de las preguntas. Y al final, la última parte, vamos con la sugerencia. ¿Cuáles son las sugerencias para pulir lo que él ya hizo? ¿O a qué aportes concretos puedo hacer e ideas y caminos para que pueda hacerlo de otra forma? Si yo hago estas 4 partes de observo, valoro, me pregunto y sugiero, estamos intentando dar un feedback efectivo. Ahora, en esto sí puede haber como plantillas y yo voy completando, pero lo más bonito sería tener ese tiempo con el estudiante, ¿ok? Sé que son muchos estudiantes, pero ya les voy a dar algunos tips al final. Y luego tenemos una regla de la segunda oportunidad. ¿Qué quiere decir la regla de la segunda oportunidad? Demos un intento, demos una retroalimentación y pongámosle otro intento. O, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, hacemos algo, fallamos y ya nos expulsan del colegio o de los trabajos? A menos que sea algo muy, muy, muy grave, pero creo que todos tenemos una segunda oportunidad. ¿Y por qué nuestros estudiantes no tienen una segunda oportunidad? ¿Por qué nosotros intentamos ser jueces y decir, no, es que eso no sirve, es que eso no funciona, es que eso está mal y se acabó y no hay segundas oportunidades? Por acá me acaba de llegar una pregunta, me dice, ¿cómo se aplica en los pequeños? Supongo que tenía que ver con esto de la escalera de la retroalimentación. Simplemente hay que reducir, porque un pequeño no te va a atender 3, 2 o 1 minuto. Y entonces decirle, mira, hiciste este dibujo, está muy bien, haces bonito, pintas muy bonito. ¿Qué puedes hacer? ¿Cuántos más hay aquí? ¿Cómo se llama esta letra? ¿Qué pasa acá? Nuevamente vuelvo a lo que les decía. La base de todo son las preguntas. Y podemos trabajar esto con el grupo completo o con estudiantes de forma individual. Y hay un experimento muy bonito que es el experimento de Ron Berger y se llama La mariposa de Austin. Y resulta que este profesor les cuenta una historia a los niños y dicen, miren, Austin es un niño de 6 años que le pidieron que haga un dibujo de una mariposa y le muestran una mariposa real. Y dice, quiero que ustedes le ayuden a Austin a dibujar bien esta mariposa. Y entonces le presenta un borrador y los niños dicen, no, es que está fea, es que... Y le dice, ok, no les estoy preguntando si está fea o está bonita. ¿Qué puede hacer Austin para que este dibujo sea mejor? Y entonces le dicen, es que las alas tienen que ser diferentes, es que tienen diferentes colores, es que el cuerpo le falta esto. Y el profesor les iba presentando borradores y otros borradores con un mejor diseño, hasta que al final lo que lograron ellos hacer es dar tantos detalles de que la mariposa que Austin estaba dibujando era muy parecida a una mariposa real.
Y luego también tenemos otros profesores que era un profesor que les enseñaba a soldar a sus estudiantes. Y les dio la consigna, les dijo, ok, tomen estas 2 piezas de metal y tienen que soldarlas. Y les dio una hoja, un listado de los requisitos que debía cumplir esas piezas soldadas. Y dijo, ¿todos están de acuerdo? Sí. ¿Todos entendieron lo que hay que hacer? Sí, perfecto. Cuando estén listos, ustedes se acercan y me presentan. Y entre el profesor y los estudiantes había una mesa. Y en esa mesa el profesor puso trabajos, ese mismo trabajo, pero de estudiantes de años anteriores. Y estaban organizados desde el más bonito hasta el no tan bonito. Y con la calificación que les había puesto. Y las cosas que valoraba y aquellas cosas que tenían que mejorar. Y cuando el primer estudiante iba con sus piezas soldadas, pasaba por la mesa y veía toda esa exposición y comparaba. Y decía, mi trabajo todavía no es aceptable. Y se regresaba y lo volvía a hacer. Y se regresaba y lo volvía a hacer. Y así pasaron todos los estudiantes. Y todos llegaron a tener una nota sobresaliente. Entonces, una forma de dar el feedback es mostrarles a los estudiantes lo que yo quiero como profesor, lo que yo espero como profesor, y darles un ejemplo, un estándar con el cual los estudiantes puedan comparar lo que yo quiero hacer. Si yo les estoy enseñando a mis estudiantes a trazar una letra, entonces yo dibujo la letra en el pizarrón. Le digo, ok, mire, ¿se parece o no se parece? ¿Puedes corregirlo? Sí. Ok, hazlo. Si yo estoy resolviendo un problema o quiero algo que resuelvan un problema, entonces les doy un ejemplo de cómo resolver el problema, los pasos que debe tener, cómo se resuelve. Le digo, ok, cumple todos esos pasos, se comprueba el problema, hace sentido la respuesta al contexto que está. Si yo les estoy dando un ensayo para que mis estudiantes escriban, yo como profesor soy capaz de escribir un ensayo y demuestro y decirles, algo parecido quiero que presenten. Deberíamos dar realmente el ejemplo y darles la opción a los estudiantes de que se equivoquen y que corrijan. Y 2 técnicas más. La primera, el principio de Ricitos de Oro. Todos creo que conocemos el cuento de Ricitos de Oro. Que Ricitos de Oro va, ¿no es cierto?, a la casa de los osos y se acuesta en la cama y la una era muy blanda, la otra muy dura. Y bueno, una de esas era perfecta. Y que la sopa era muy caliente, que era muy fría y que la otra estaba así más o menos. Y que el asiento era muy grande, que el asiento era muy pequeño. Y Ricitos de Oro siempre encontraba cualquier excusa, grande, pequeña, fría, caliente. Y nunca estaba cómoda. Y a veces como profesores encontramos miles de pretextos para no estar cómodos con el trabajo de los estudiantes. Y ojo, no estoy diciendo que sacrifiquemos la excelencia, pero hay muchas cosas por mejorar, pero no todas son relevantes. No podemos atacar todo de un solo impacto. Tenemos que aprender a elegir las batallas, solamente las más importantes. Priorizar aspectos realmente relevantes con indicaciones precisas. Yo soy profesor de matemática y a mí me encantaría que mis estudiantes escriban bonitos los números, que no tengan faltas de ortografía. Pero tal vez esa batalla que yo voy a luchar con mis estudiantes de la falta de ortografía, de los números bonitos, tal vez eso le dejo al profe de lengua. Y yo me centro en las habilidades matemáticas, que tal vez nadie más le puede enseñar al estudiante. Si yo soy profe de sociales, entonces a mí me interesa que mi estudiante pueda argumentar bien qué es lo que está pasando en el mundo. Y tal vez que no sepa, no se acuerde fechas exactas de lo que pasó. Tal vez yo puedo, como profe de sociales, decir, bueno, chicos, ¿qué tal si empezamos a comentar lo que pasó ayer en el Super Bowl con Bad Bunny y toda la parte mediática que está sucediendo? Pero si yo me concentro tal vez en la ortografía y descuido la parte social, que el estudiante sea capaz de leer lo que está detrás de su pantalla, lo que implica un show de esa magnitud, estoy perdiendo batallas. Escojamos 2 o 3 cosas sencillas que los estudiantes puedan ejecutar, en las que yo sea un experto y yo digo,
esto tengo que mejorar en mis estudiantes. Yo les voy a dar el camino para que ellos lo hagan. Y tengo que darles ideas y preguntas y guías para que ellos puedan hacerlo. Y también, tal vez no todo el feedback se hace de forma escrita. Es cansado, es muy cansado. Pero si algo nos enseñó la pandemia es que no todo depende de papel y lápiz. A veces podemos utilizar esto, un celular. Hay aplicaciones en las que yo les puedo decir a mis estudiantes que suban, que entreguen, y yo puedo decirle un mensaje, decirle, Jonathan, miro que hiciste un trabajo largo, te esforzaste mucho, valoro tu esfuerzo. Y también te has preguntado si es que esa extensión tiene todo lo que te pedí. ¿Qué tal si reduces 4 párrafos o escribes solamente 3 párrafos y en el primer párrafo pones cuál es el problema? En el segundo pones 2 soluciones y en el tercero pones la conclusión. ¿Te parece? Que tengas un buen día. La voz humana comunica cuidado y nos da matices que la tinta roja no puede. Reduce que nuestros estudiantes estén a la defensiva, pero también hace que sientan que del otro lado hay una persona a la que el estudiante le importa y que están ahí para acompañarles. Y sostiene el vínculo personal con los alumnos. Ahora, ¿cómo más podemos hacer esto? Mira, ahora todos utilizamos inteligencia artificial, ¿no es cierto? Creo que se ha vuelto una herramienta básica en nuestros trabajos. Pero yo como profesor puedo saber las ideas o los errores más comunes de mis estudiantes. Si yo sé que estoy enseñando, no sé, en física, movimiento rectilíneo uniforme, yo puedo entender que los estudiantes se confundan con el signo de la aceleración. Y yo puedo preestablecer feedbacks. Decir, ok, al ChatGPT, a Gemini, a lo que usted quiera. Ayúdame a redactar un feedback efectivo para estudiantes de quinto de básica, de primero de bachillerato, en este tema, y que se están equivocando en esto. Y listo. Y quiero contarles qué es lo que yo hice. Yo les hice a mis estudiantes que dibujen un árbol, y que en cada árbol ellos pongan para qué son buenos, qué les gusta hacer y cómo eso va a aportar a su monografía de grado, a los chicos más grandes. Y qué temores tienen. Eran esas ramas que tenían que completar. Tenían que dibujar el árbol, tenían que escribir, y a veces ni mi misma letra yo entiendo. Entonces, escaneé todas esas hojas. Escaneé. Hice un solo PDF. Y le subí a ChatGPT o a Gemini. Y le dije, revisa o ayúdame a revisar estos trabajos. Esta es la consigna, esto hay que calificar. No califiques los colores, no califiques la creatividad, concéntrate en esto. Dame un listado de los nombres y un feedback efectivo, con algunos parámetros. Y me dio una hoja de cálculo y me decía, Jonathan Castro, 3 líneas. Y al final revisaba, decía, bueno, valoraba, cambiaba, modificaba, le ponía con mi letra, con mis palabras. Y en lugar de escribir, yo les recorté. Imprimí, recorté y les grapé a los trabajos. Y les puse una carita feliz, mi firma y todo. Y los chicos después se acercaban y me decían, profe, ¿usted me escribió esto? Les decía, sí, pero con ayuda de mi esclavo. Pero haga de cuenta que le escribí yo todo. Y para mí, sí, para usted. Y ustedes no saben el impacto que tienes en los chicos. Después de estos chicos se acercan y te dicen, profe, quiero contarle algo. Hay una chica que me gusta, pero no sé qué decirle. Son cosas que uno gana cuando tiene estos acercamientos. Para los más pequeñitos, uno puede tener sellitos, ¿no es cierto? Sellos y les vas poniendo. Pero es bonito que tu profe te escriba algo. No solamente que te ponga buen trabajo o excelente. Ponle el nombre. Me gusta tu letra. Me gusta el esfuerzo que hiciste. Te equivocaste en estos 3 ejercicios, pero 7 lo hiciste bien. Para la siguiente, toma en cuenta el signo este. Para el siguiente ensayo, fíjate en las faltas de ortografía. Recuerda que después de un punto se escribe con mayúscula.
tal vez en sociales, ok, mira, estas fechas son importantes, pero ¿qué pasa o qué pasaba en esta situación? ¿Qué puedes decir ahora que se parece a lo que pasó, no sé, en 1830? Son formas diferentes de atacar la educación, de llegar al corazón de los estudiantes y de poder guiarles en ese camino tan difícil que se llama educación. Nosotros, como profesores, nosotros preparamos a nuestros estudiantes para un futuro que ni siquiera sabemos que existe. Por lo tanto, les invito a que dejemos de ser jueces del pasado, de estar dando solamente una calificación, una nota, y seamos entrenadores del futuro. Y si usted quiere aprender realmente sobre feedback efectivo, le invito a que busque algún deporte. Vaya al gimnasio, practique algún deporte y equivóquese. Y mire lo que su entrenador le va a decir. Usted no va a encontrar un entrenador que le va a decir, eres un inútil, no puedes, mejor salte del gimnasio. Le va a decir, listo, vamos, 5 más, sí puedes, 5, 4, 3, no te detengas, vamos, sube, alza más, coge así las pesas, dale. Eso es lo que necesitamos nosotros. Tenemos que entrenarles a nuestros estudiantes para el futuro. Bueno, Alfredo, Tania, no sé si es que hay alguna pregunta, algo que quieran, algo más que quieran decir. Bueno, creo que todos estábamos bastante absortos en esta presentación. Este webinar ha sido muy interesante y creo que bastante informativo. Me encantaría compartir contigo el mensaje que nos llega desde Aaron Roset, que nos dice excelente tema para todos los que nos dedicamos a la docencia. Y comparto totalmente con Aaron, es un tema muy importante y lo supiste explicar muy bien. Una reflexión al respecto, Jonathan, te felicito, la verdad, muy buena exposición, la verdad que muy dinámico, te felicito. Y la reflexión tiene que ver con que la evaluación y el feedback o retroalimentación que damos es una oportunidad. Y es una oportunidad tan grande que no debemos desperdiciar con formalismos, con cosas que en realidad fueron parte de nuestro pasado y bueno, digo, no, lo que pasó, pasó, pero hoy creo que es una gran oportunidad para el aprendizaje. Entonces, es algo que tenemos que tener muy, muy presentes. Y la verdad te felicito porque la exposición que hiciste fue sólida desde la parte teórica y sólida desde lo académico. Ya te estoy convocando a que escribas un artículo en la revista Gestión Educativa sobre todo esto y que cuentes la experiencia que me gustó mucho Sí, sí, que seguro. llevaste a cabo en tu escuela. La verdad, da gusto escucharte. Sí, y creo que a veces como profesores tenemos miedo de hacer ciertas cosas. Miedo de salirnos del molde o miedo a que nos digan, no, ¿y ese loco qué está haciendo? Y solamente tenemos que hacer dar ese primer paso. Como decía, escoger una batalla a la vez. Decir, ok, en este trabajo me voy a centrar en el orden. Porque en matemática el orden es preciso. Entonces, ya. ¿Para qué sirve la matemática? Bueno, esta vez la matemática va a servir para el orden. Entonces, ok, mejor el orden. Cambia esto, ya. La siguiente vez, no sé, puedo dedicarme, si soy profe de lengua, voy a dedicarme a la ortografía. Pero una cosa a la vez. Y creo que ahí vamos generando esta cultura de retroalimentación y que también es importante para nosotros como profes. Um, yo tenía una conversación hace como unas 3 semanas con algunos profes y yo les decía, a ver, quiero que tú te sinceres conmigo y que me digas qué puede hacer el colegio para que sea un mejor colegio. Y me decía un montón de cosas y al final varios profes me decían, Jonathan, ahora quiero que tú me digas qué puedo hacer, qué has visto de mí, qué puedo hacer yo mejor. Y tener esta cultura de feedback creo que es importantísimo porque no es que nos sintamos observados o juzgados, sino hay que pensar en eso, en estas oportunidades para crecer, de saber que lo que yo estoy haciendo es forjando el futuro de jóvenes,
que si yo no hago bien mi trabajo ahora, entonces 2, 3, 4, 5 años más tarde, ¿quién nos va a gobernar? Entonces, ya, a mí sí me da miedo realmente quién va, en manos de quién va a quedar el país para mis hijos. Entonces, pensemos en eso. Así que creo que esa es una de las últimas reflexiones que puedo tener ahora. Excelente. Y como te comentaba al principio, vos sabés que eh, estuvimos multiredes, estuvimos en LinkedIn, estuvimos en YouTube, o estamos, mejor dicho, en YouTube, hasta en una que creo que no nos ha visto nadie seguramente, que es Twitch. También estuvimos ahí, así que no sé para qué, pero estamos en Twitch. Y estuvimos en Facebook también, en la página de la revista Gestión Educativa y la verdad es que, bueno, los comentarios que fueron llegando venían ahí de distintas redes. Incluso, fíjate el último que dice, los profesores de cultura física somos los pioneros en el feedback con los estudiantes. Esta transversalidad del feedback a cualquier materia y también, como bien dijiste, a los equipos directivos. A los equipos directivos dando feedback a nuestros docentes, a nuestros equipos docentes. Eh, Cuando eso es parte de la cultura institucional, la cosa fluye. Y cuando fluye, impacta en las prácticas áulicas. Entonces, también a quienes son parte de Redie desde las direcciones, los invitamos a que tomen esta idea de la evaluación y el feedback como una oportunidad de aprendizaje institucional, que creo que es algo que debemos llevar más a menudo a la práctica o animarnos a llevarlo a la práctica con los errores y virtudes que podamos tener en ese caminito que vamos haciendo. Y acá hay un último mensaje, no sé si lo querés leer, lo puse en pantalla, no Sí, sé. sí, es compañía del trabajo. Esa sí voy a leerlo yo. Dice, Bien, justamente en mi última evaluación le recordé con esta frase a mis niños, equivocarse es parte de aprender, pensar en cómo resolviste ejercicios te ayudará a mejorar cada día. Y no solamente para mate, sino es realmente para la vida. excelente. Esto queda grabado, a todos los que están en YouTube, también en LinkedIn y creo que en Facebook también, no sé, no estoy seguro, pero creo que queda grabado en Facebook, así que lo pueden utilizar como material para las jornadas de formación docente y demás en todas las instancias. Yo te dejo hablar a vos, Tatiana, porque si me dejás el micrófono a mí, voy a empezar a hablar y vamos a terminar 50 minutos después, así que te dejo la batuta de esto a vos. Bueno, lo dicho por Alfredo, has abordado un tema bastante importante. Ahora tenemos aulas diversas, tenemos aulas que tienen que ser más inclusivas y justo este feedback que ofrece la oportunidad tanto a los docentes como a los alumnos de poder trabajar y mejorar sus habilidades. Entonces, pues nada, de parte de Ready, extenderte un agradecimiento por haber compartido estos momentos y invitarte, como siempre, a que sigas compartiendo futuros webinars con nosotros. Seguro, seguro. Muchas gracias a ustedes.